Bienvenidos una vez más a este tiempo de reflexión que le hemos denominado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Hoy nos encontramos en el capítulo 10, en los versículos 32 al 45. Es una porción muy interesante, pues de aquí parte ya el Señor Jesús hacia Jerusalén, ya faltando, pocos días, para que el Señor culmine en la cruz. Vamos a leer para entender mejor y luego vamos a ir analizando algunas frases, algunos puntos que son de mucho interés para darle continuidad a lo que hemos venido aprendiendo en este tiempo atrás. Este estudio, esta porción, la vamos a hacer en dos tiempos, pero vamos a leer el pasaje, la porción completa. Dice así la palabra del Señor, Evangelio de Marcos, capítulos 32 al 45. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se les acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Preguntó. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaron a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo dijo, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Hasta ahí la cita. Bueno, el Señor Jesús estaba realizando su último viaje a Jerusalén, en donde le esperaba la cruz. En el camino iba explicándole a sus discípulos que sólo de esta manera se podría establecer el reino de Dios en la tierra. Pero al mismo tiempo también insistía y procuraba acerca de cuáles serían los principios de este reino, los principios de su reino. Él iba mostrando algunos detalles. Ustedes recordarán que en los estudios anteriores
Él había explicado y había dicho: muchos primeros serán postreros. Y los postreros primeros, dando a entender que su reino no se establecía según los criterios humanos que encontramos en este mundo. Por ejemplo, dijo que para entrar en el reino de Dios era necesario recibirlo como un niño. Esto quedó perfectamente ilustrado con la historia del joven rico, que no fue capaz de depositar su confianza en Jesús y depender únicamente de él para accesar a la vida eterna. En el pasaje que hemos leído, vamos a considerar que la grandeza dentro de su reino tampoco se consigue como en el mundo, sino a través del servicio. Así cierra el pasaje. Ahora, cuando estudiamos estos pasajes debemos de examinarlos, hermanos. Debemos de examinarnos nosotros mismos, evaluarnos nosotros mismos, puesto que estas tentaciones no solo pertenecen al pasado, sino que están muy arraigadas en la naturaleza caída del hombre y se manifiestan en todo tiempo y en todo lugar. Dice el texto que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Marcos nos presenta la última etapa del ministerio de Jesús. A partir de aquí, la última etapa del ministerio de Jesús, cuando él sube por última vez a Jerusalén. Y aunque sabía exactamente qué era lo que allí le esperaba, Jesús mostraba su determinación por hacer la voluntad de su Padre, cualquiera que fuere el precio a pagar. Lucas, en un pasaje paralelo, dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El evangelista lo presenta caminando delante de sus discípulos, lo que hace notar que la urgencia de la obra que había de realizar junto con la angustia y el dolor que de beber aquella copa le hacía apresurar sus pasos, de manera que iba delante de ellos, dice. El hecho de que sus discípulos fueran detrás de él y que estuvieran pensando en asuntos puramente mundanos, diríamos, nos muestra la tremenda soledad de Jesús en ese periodo. Y ya no se diga frente a la cruz. Pero tal vez debemos pensar que también que frente a la incomprensión de los discípulos, el Señor se adelantara en busca de un tiempo de soledad que le permitiera estar en comunión íntima con su Padre. Dice el texto: y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y es que mientras Jesús caminaba delante de ellos, los discípulos podían ver en su rostro las marcas profundas de dolor, y nuevamente se asombran y le seguían con miedo. Todo parecía presagiar el peligro que se venía. Aunque por lo que luego veremos, ninguno de ellos compartiría con él sus emociones y pensamientos, sino que estaban desconectados, inmersos en sus propios planteamientos acerca del reino y la grandeza de ese reino. Entonces Jesús les comenzó a decir cosas que le iban a acontecer. En algún momento del camino, el Señor volvió a tomar aparte a los 12, dice, y volvió a revelarles de forma más clara la causa de su profunda perturbación. Fijémonos en las frases cortas que utiliza, como si tuviera que volver a respirar después de cada una de ellas para tomar aliento. Tal vez entremezcladas con sollozos o alguna emoción. Subimos a Jerusalén, les dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte
y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Jesús estaba hablando de él mismo. Estaba adelantando lo que le iba a pasar. No era fácil. La sombra de la cruz se hacía cada vez más densa. Y el Señor manifestaba aquí la angustia interior que sentía al anticipar la agonía del Getsemaní y en el Calvario. Al mismo tiempo, el conocimiento preciso que tenía de todo lo que le iba a ocurrir revela una vez más que él no era un mero hombre. Y también que la cruz no fue un fallo en su programa salvífico o mesiánico, sino que era algo previamente planificado en el seno de la Trinidad. Qué interesante esto, ¿no? No había nada de involuntario ni imprevisto en la muerte de Jesús. Todo estaba ya planificado. Fue el resultado de su propia elección libre, determinada y deliberada. Esta era la tercera vez en la que él anticipaba su sufrimiento y muerte, siendo aún más preciso que en las ocasiones anteriores. Por ejemplo, aquí anticipa las burlas, las mofas, los azotes de sus enemigos, cuando dice le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. ¿Qué momento en el que se encontraba? Y entonces es interrumpido. Jacobo y Juan se le acercan con una petición. Vemos pues que a pesar de la claridad con la que él expresaba todo esto, sus discípulos seguían sin comprender lo que estaba diciendo. Sus mentes estaban en otras cosas, ocupadas en planes de su propia y egoísta ambición. Según el relato del evangelista Mateo, parece que también la madre de los hijos de Zebedeo tomó parte en esta iniciativa. Dicho sea de paso, los padres cristianos tendremos que tener mucho cuidado en no buscar puestos de preeminencia para nuestros hijos en la esfera del servicio cristiano por medios inadecuados. Por supuesto que todos los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero como más adelante explicara el Señor, debe ser manifestado por sus propios hijos y demostrado por un espíritu de servicio y de sacrificio, y no de dedo como suele decirse. En cualquier caso, hermanos, la forma en la que presentaron el asunto nos recuerda a las demandas de los niños cuando plantean sus peticiones, niños caprichosos, ¿verdad? A los que presentan o plantean peticiones a los padres pidiéndoles que accedan a sus deseos antes de expresar su petición concreta. Por supuesto que los padres deben saber que esto lo hace así cuando los pequeños no están muy seguros de tener derecho o derecho a recibir lo que piden o lo que van a pedir. Cuando se refieren, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Es una forma muy infantil de pedir las cosas. Y luego van al punto. Concédenos en tu gloria, nos sentemos a tu lado. Es evidente que la petición, hermanos, que hicieron estaba cargada de egoísmo, sin duda. Mientras el Señor sufría en el camino, ellos soñaban con un reino mesiánico de alcance mundial en el que ellos iban a ocupar unos puestos destacados. Qué contraste, ¿verdad? Fuerte contraste. Todos los discípulos pensaban lo mismo. Todos.
Que fue Jacobo y Juan los que se adelantaron, esa es otra cosa. Pero todos pensaban lo mismo, porque dice que fueron ellos los que se adelantaron. Es evidente que ellos seguían pensando en los diferentes galardones que cada uno de ellos tendría una vez que Cristo estableciera su reino. Y esto lo vemos en la actualidad. Toda la gente que está alrededor de un funcionario, de alguien que es candidato, que tiene la posibilidad de ganar una presidencia, claro que sí, lo rodean. En el pasaje anterior, ellos lo habían dejado todo por seguirle. Le hicieron énfasis al Señor. Así que para ellos, y también para nosotros, era lógico pensar que iban a recibir algo a cambio. Así somos. Y esto definitivamente que les impedía considerar que Cristo se disponía a entregar su propia vida por ellos en la cruz para que pudieran tener la salvación eterna. Así somos los seres humanos. Centramos toda la atención sobre lo que hacemos y nos olvidamos de las grandes obras de Dios a favor nuestro. Pensamos en nuestros propios intereses e ignoramos la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y la respuesta de Jesús no se hace esperar. Y les dice entonces, no sabéis lo que pedís. Y es que la petición de Jacobo y de Juan ponía en evidencia la debilidad y la miopía de muchas de nuestras oraciones, de muchos de nosotros en nuestras oraciones. Esta es una razón y quizás este es el principio con el que nos vamos a quedar en esta ocasión. Dios no nos da siempre lo que pedimos. Con frecuencia nuestras oraciones tienen como único objetivo que nosotros vivamos mejor, que suframos menos, que desaparezcan todos nuestros problemas, que no nos enfermemos, que nos sanemos. Y dejamos a un lado los intereses del reino de Dios. Por esta razón no recibimos lo que pedimos. Y Santiago, en el capítulo 4, se encarga de recordárnoslo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Menos mal que el Señor no nos ha dado todo lo que pedimos, porque si así fuera, con frecuencia, eso sería para nuestra propia ruina. Usted lo sabe. Y Él sabe lo que nos conviene en todo momento. Y el Espíritu parece corregir nuestras débiles oraciones. Pablo se los decía a la iglesia allá en Roma. En el capítulo 8 les dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Queridos hermanos, los principios del reino son fáciles de olvidar en el momento de crisis, en el momento de necesidad y aún cuando la estamos pasando bien. Nos perdemos de vista con mucha facilidad. Y nuestras oraciones, como dicen estos pasajes, están orientados en nosotros, en nuestros deleites. Queridos hermanos, cuando vayamos en oración, cuando vayamos delante de Dios a clamar, a pedir, a solicitar, pensemos bien lo que vamos a pedir. Enmarquémonos
y procuremos su voluntad para recibir lo que pedimos. Que el Señor le bendiga, que tenga una buena semana. Nos encontramos el próximo lunes, si el Señor nos lo permite.